A ver, vamos avanzando, porque ustedes también tienen el texto mientras lo estoy abriendo, para que lo tengan. Si no, nos vamos a demorar unos minutos, porque se pone lento, ¿no? Ustedes tienen el texto, así que es coherencia y cohesión, ¿no es cierto? Ese es el texto, ¿sí? Tengo entendido que es el que ustedes Profesor, tienen, ¿no es cierto? sí, sí, coherencia y cohesión. ¿Sí? Ok. Sí, Sí, ya, muy bien. Mientras abro el otro texto, vamos avanzando con lo que ustedes tienen, ¿ya? O sea, no lo estoy compartiendo ahorita, pero vamos avanzando con ese, ¿ya? Muy bien, ¿qué es una coherencia y qué es una cohesión? ¿Ya? Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de una coherencia y de una cohesión, la coherencia en un texto la da el tema. Recuerden siempre eso, ¿no? La coherencia textual es siempre el tema. Tú no tienes coherencia, ya es más difícil existe un texto. Hay una lluvia de ideas, si quieren ustedes, existe una situación más diversa, ¿no? O sea, que es una acumulación de datos, pero no, un tema, por ejemplo, ¿cuál podría ser un tema? La economía del Perú, ya, ahí tienes un tema, ¿no? Entonces, en este caso, como tienes un tema, por supuesto, ¿qué es lo que tienes en cuenta? Bueno, sencillamente que ahí hay un orden, ¿no? La economía, entonces explicas qué es la economía peruana, cuáles son sus características. Entonces, hay un tema, ¿no? Siempre es un tema eje. El tema eje es el que corresponde justamente a lo que vendría a ser el caso eh, eh, de un texto, ¿no? Todo texto siempre tiene un tema, ¿no? Obviamente es un texto que debería ser continuar, ¿no? Tener una linealidad, ¿no? De hecho, también es necesario. Y la información, como pueden ver en su texto, tiene que ser, ¿no? Pausada, pautada, progresiva. No puede ser una información que se dé de manera desordenada, sino también, a pesar de que tengas un tema, entonces puedes crear, digamos, un problema a la hora de cohesionar también, ¿no? Entonces, claro, y ahí viene justamente el otro punto, ¿no? El que es el que corresponde justamente a la idea de una cohesión, ¿no? La cohesión es la forma, miren, la coherencia es el tema, ¿no? Y la cohesión es la forma. Es decir, la cohesión es la unión, como dice, entre las partes de un texto, mediante qué conectores, mediante qué la redacción, ¿no? Entonces, la cohesión, además, se puede dar en partes, ¿no? De un texto dependen justamente unas de otras, ¿no? Entonces tenemos acá lo que se conoce gracias a los recursos lingüísticos como la anáfora y la catáfora, ¿no? Que es lo que tenemos en cuenta acá que estamos trabajando, ¿no? La anáfora y la catáfora. Entonces, claro, en este aspecto, lo que es la anáfora, ¿no? La anáfora es una repetición, ¿ah? Es una figura literaria, dicho sea de paso, es una figura literaria que significa repetición, ¿no? Por eso es que es importante tener en cuenta cómo funciona acá lo que sería la catáfora, ¿no? Entonces, por eso es que la catáfora, bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Te dice, ¿no? En síntesis, un texto con cohesión posee una conexión firme, ¿no? Una conexión firme entre las partes, ¿no? Y el ejemplo de la anáfora dice referencia hacia atrás, uniendo la información ya emitida. Sus padres se divorciaron, disculpen, nadie esperaba eso, ¿no? Ya, eso de eso que está en negritas, que ustedes lo pueden ver ahí, es justamente lo que corresponde a una anáfora en síntesis, ¿no? Y lo que te dice acá también, ¿no? Por otro lado, que es importante tenerlo en cuenta, dice, ¿no? Un ejemplo justamente de catáfora, ¿no? De catáfora, tendríamos en cuenta, ¿no? Que es más bien referencia hacia adelante, ¿no? También uno va hacia atrás, el otro va hacia adelante, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice, ¿no? La conocí anoche. María llevaba un vestido hermoso y ligero, ¿no?
Claro, en este caso, María es a quien conociste anoche, ¿no? Que podría ser muy evidente, pero obviamente podría ser prescindido de la conocida anoche. Llevaba un vestido hermoso y ligero. Claro, ¿quién? Obviamente, pues María, ¿no? Y eso es lo que debemos tener para trabajar justamente ese caso, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo combinado, ¿no? Entonces, en este ejemplo combinado, nosotros vamos a ver cómo se produce en este caso lo que es, ¿no? Estos dos usos. Dice, el nutricionismo tiene más visos de fórmulas eh, que de recetarios. Por eso, sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados, como los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer, ¿no? Si en este caso las expresiones subrayadas tienen relación anafórica y resaltadas con negrita tienen un vínculo catafórico, o sea, lo que hace atrás y lo que va. Ahora tenemos un texto de ejemplo, ¿ok? Lo voy a leer acá. Y después ya voy a procurar compartir, está un poquito lenta acá mi archivo. Dice, ¿no? Texto de ejemplo, ¿no? El nutricionismo consiste en reducir los alimentos a un nutriente concreto para valorarlos exclusivamente desde ahí. Esta versión, perdón, es la versión alimentaria de la parte por el todo. Si es rico en fibra, es bueno, aunque se trate de un bollo industrial atiborrado de grasas saturadas y azúcar. Con este enfoque, la fibra, las vitaminas, los minerales o las proteínas se erigen como indicadores de alimentos saludables sin atender a ningún otro parámetro importante como el sabor del producto, el lugar que ocupa en la dieta, su papel en la comensalidad, el placer de prepararlo o su nivel de procesamiento industrial, ¿no? Para Georgis Krinis, autor de Nutricionismo, Columbia University Press 2013, esta visión dominada por el marketing y la nutrición ha reducido y distorsionado nuestra apreciación de la calidad de los alimentos, tanto que incluso los productos ultraprocesados pueden percibirse como saludables si contienen y destacan algún nutriente que consideramos beneficioso. Así, por ejemplo, llama más la atención un snack con sabor artificial e ingredientes impronunciables cuando presume de proteínas que un bote altramuces, un par de huevos fritos o un potaje de garbanzos con bacalao, que no tiene nada de envidiable el snack en este aspecto ni en muchos otros. El nutricionismo tiene más visos de fórmulas que de recetarios, por eso sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados, como los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer, galletas con fibra, zumos con hierro, fiambres bajos en grasa, bollería con vitaminas, refrescos sin azúcar, pan de molde con proteínas. Esta manera de presentar los alimentos como meros transportistas de nutrientes relega a un segundo plano la experiencia gastronómica para darle protagonismo al utilitarismo, el rendimiento y la funcionalidad. No es una tendencia pasajera ni anecdótica. Las declaraciones nutricionales son una práctica comercial tan extendida y consolidada que tienen su propio marco legal. En la Unión Europea, un producto no puede lucir este tipo de mensajes si no cumple con unos requisitos definidos por ley, ¿no? Y la ley no, que tiene casi 20, perdón, disculpen, ¿no? Y la ley, que tiene casi 20 años, es muy posterior a la práctica, como apunta el periodista Federico Cuxo en su libro Fructologías, Taurus 2025. Esa corriente de pensamiento ha avanzado de tal forma en el último siglo que hoy concebimos hasta los alimentos más sencillos como un compendio de calorías, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y demás componentes materiales que gobiernan con tiranía en nuestras vidas.
Somos marionetas de ingredientes que nunca hemos visto. Pues acá te dice, ¿no? Profesor, buenos días. Disculpe, tiene que compartir, profesor. Sí, un ratito, ahorita lo voy a pasar, ¿ya? No lo estaba viendo. Voy a descargar. Quiero descargar un ratito, lo voy a descargar acá. Por favor, me avisan si lo pueden ver, el que se está compartiendo, o todavía no. Todavía no. Y ahora sí, Ahora profesor. sí. Ya, Ahora un sí se ratito. visualiza. Ok, ya, ya. Entonces vamos a recapitular con la lectura, ¿ok? Dice, acá tenemos texto de ejemplo, ¿no? Sí, gracias por avisarme. Entonces tenemos en cuenta acá lo que nos está diciendo, ¿no? Ese texto de ejemplo, dice, ¿no? Tenemos aquí, dice, el nutricionismo consiste en reducir los alimentos a un nutriente concreto para valorarlos exclusivamente desde ahí. Es la versión alimentaria de la parte por el todo. Si es rico en fibra, es bueno, aunque se trate de un bollo industrial, atiborrado de grasas saturadas y azúcar. Por este enfoque, la fibra, las vitaminas, los minerales o las proteínas se erigen como indicadores de alimentos saludables, sin atender a ningún otro parámetro importante, como el sabor del producto, el lugar que ocupa en la dieta, su papel en la comensalidad, el placer de prepararlo o su nivel de procesamiento industrial. Entonces, en cuenta acá, para Georgie Screens, autor de Nutricionismo, Columbia University Press 2013, esta visión dominada por el marketing y la nutrición ha reducido y distorsionado nuestra apreciación de la calidad de los alimentos, tanto que incluso los productos ultraprocesados pueden percibirse como saludables si contienen y destacan algún nutriente que consideramos beneficioso. Así, por ejemplo, llama más la atención un snack con sabor artificial e ingredientes impronunciables cuando presume de proteínas que un bote de ultramuses, un par de huevos fritos o un potaje de garbanzos con bacalao que no tiene nada que envidiarle al snack en este aspecto ni en muchos otros. El nutricionismo tiene más visos de fórmulas que de recetarios. Por eso, sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados como los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer.
galletas con fibra, zumos con hierro, fiambres bajos en grasa, bollería con vitaminas, refrescos sin azúcar, pan de molde con proteínas. Esta manera de presentar los alimentos con meros de transportistas de nutrientes relega a un segundo plano la experiencia gastronómica para darle protagonismo al utilitarismo, el rendimiento y la funcionalidad. No es una tendencia pasajera ni anecdótica, las declaraciones nutricionales son una práctica comercial tan extendida y consolidada que tiene su propio marco legal. En la Unión Europea un producto no puede lucir este tipo de mensajes si no cumple con unos requisitos definidos por la ley, y la ley, que tiene casi 20 años, es muy posterior a la práctica. Como apunta el periodista Federico Cuxo en su libro Frutologías Taurus, esta corriente de pensamiento ha avanzado de tal forma en el último siglo que hoy concebimos hasta los alimentos más sencillos como un compendio de calorías, proteínas, lípidos, hidratos o de carbono, ¿no? Lípidos, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y demás componentes materiales que gobiernan con tiranía nuestras vidas. Somos marionetas de ingredientes que nunca hemos visto. Ya sabemos siempre que es lo importante leer la fuente, ¿no? La fuente que tenemos acá, pues obviamente nos dice que el texto proviene de Caorsi L, ¿no? Turbo Nutricionismo, ¿no? Entonces, acá tenemos las preguntas justamente básicas, clásicas, ¿no? De cuál es el tema alrededor que obviamente se está trabajando, ¿no? Es una pregunta típica que siempre viene en los textos de carácter lineal o continuo. Ya sabemos nuestra metodología de trabajo acá, hacemos una relectura y nosotros tenemos en cuenta lo siguiente, ¿no? Nuevas palabras, las subrayamos, por supuesto que sí, es un vocabulario que nosotros vamos a tener para poder trabajar principalmente lo que viene a ser, ¿no? Incrementar el vocabulario, ¿no? Y al incrementar el vocabulario, lo que nosotros tenemos en cuenta es que las nuevas palabras las buscamos en el diccionario y las empezamos a utilizar en nuestra vida cotidiana. Es la forma en la cual uno puede justamente incrementar su vocabulario, ¿no? No hay otra manera, ¿no? No existe otra manera para poder incrementar el vocabulario, ¿no? Eso es necesario siempre tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, unos minutos para la lectura y empezamos a trabajarlo en este momento, ¿ok? Un par de minutos para empezar a responder las preguntas, que son las preguntas clásicas, y vamos a ir resolviendo cada una de ellas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿no? Te dice, básicamente, alrededor de qué tema se detiene el autor del texto, ¿no? Entonces, claro, acá tenemos lo que viene a ser
la pregunta número uno, ¿no? Que es la expresión, eh, perdón, la aparición del nutricionismo como alternativa ante la demanda de salud. B, el nutricionismo como conducta sentada y problemática de la alimentación. C, la inclinación de las personas por el consumo masivo de los de ultraprocesados. La D, el efecto de la dieta nutricionista en la alimentación industrial mundiales. E, la asociación entre enfermedades alimentarias y auge del nutricionismo, ¿no? Entonces, claro, acá la clave sería, por supuesto, ¿no? La B, ¿no? Porque te dice, el texto describe cómo el nutricionismo se ha consolidado, sus defectos distorsionadores, ¿no? Y obviamente, digamos, ¿no? Eso es lo que es la percepción de los alimentos y cómo se integra en la vida cotidiana, ¿no? Por eso es que es un problema más que una tendencia pasajera, ¿no? Respuesta B de bueno, ¿no? ¿Ok? Muy bien, sigan revisando los siguientes, por favor. Ok, pasamos a la pregunta número 2, que dice la expresión visos de fórmula connotación, que lo veremos en su momento, ¿no? Es una característica más simbólica, denotación es más explícito, ¿no? Eso también lo veremos en su momento, qué quiere decir cuando hablamos de connotación y denotación, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Bueno, acá la expresión visos de fórmula A, connota una propensión al consumo bien equilibrado. B, un negocio rentable dentro de las farmacias. C, la simplificación de un proceso de actividad. D, el proceso por el que fabrican los alimentos. Y la E, un cambio en la conducta de la alimentación, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta cómo funciona acá. Entonces, claro, la clave en este caso sería la C, ¿no? Que estamos viendo nosotros, viene a ser en este caso, ¿no? Lo que estamos señalando, la simplificación de un proceso de actividad, ¿no? La frase indica que el nutricionismo se parece más a fórmulas o reglas simplificadas que a recetas completas, es decir, reduce los alimentos a sus nutrientes y descuida otros aspectos importantes, ¿no? Ok, muy bien, revisan las tres siguientes.
Ok, vamos a ir viendo ya las soluciones de los otros. Tenemos en cuenta la pregunta número 3, ¿no? Que es justamente lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces te dice, ¿no? Respecto del impacto eh, del nutricionismo, ¿no? En la salud, es válido aducir que se remarca A, la confusión de una adecuada alimentación, B, sus ventajas frente a formas más tradicionales, C, el coste social de una alimentación balanceada, D, la publicación de obras relacionadas al tema, E, su validación dentro del ritual de las comidas, ¿no? Entonces ahí me parece importante que tengamos en cuenta justamente que la pregunta número es la clave es A, la confusión de una adecuada alimentación. ¿Por qué? Porque te dice, ¿no? El texto menciona que los productos, ¿no es cierto?, son ultraprocesados. Y por eso es que obviamente dan la apariencia, ¿no? Pareciera que son, por supuesto, saludables y que destacan algo, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, es como una especie de publicidad engañosa, es lo que te dice, ¿no? Es como una especie de publicidad engañosa, ¿no? Ok, 4, dice, ¿no? Se deduce, ¿no? Que el establecimiento del nutricionismo en el estilo y la vida de las personas ha fomentado únicamente los buenos hábitos en las comidas, desarrollado fórmulas simplificadas pero más saludables, he evitado discutir respecto a la importancia de las culturas, eh, eh, mm, digamos, eh, em, desaprovechado, ¿no? La oportunidad mercantil que implica. Y la última, reducido la densidad cultural que envolvía a la alimentación, ¿no? Entonces, claro, la pregunta número 4, la clave es la E, ¿no? Reducido la densidad cultural que envolvía la alimentación. ¿Y eso por qué? Digamos, porque el texto señala que el nutricionismo, eh, mm, digamos, prioriza otras cosas, ¿no? Entonces, como que va dejando, como que va abandonando, ¿no? El otro plano, que es el plano del placer, como se dice ahí, ¿no? Eh, de hecho, por eso es que muchas veces la gente le tiene rechazo a las dietas, ¿no? Porque no suelen ser sabrosas, como dice. De hecho, eso cambió un poquito. Es una cultura que ha ido cambiando, digamos, con el paso del tiempo, ¿no? Ahora hay nutricionistas que, por supuesto, utilizan muy bien, ¿no? Un tipo de dieta balanceada a partir de lo que se conoce justamente, ¿no? Como eh, la parte correspondiente, pues, a ser más agradable, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando a la última pregunta, ¿ok? Vamos a ir pasando justamente a la última pregunta, que dice, si el marketing y la nutrición, ¿no? Si el marketing y la nutrición eh, no dominan la forma en la que las personas se alimentan, entonces ellas elaborarían un nuevo cronograma para aplicar el nutricionismo. B, verían problemas de mercado que implicaba el nutricionismo. C, tomarían distancia de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá? De sus dietas. D, avalarían la producción digamos, valorarían, ¿no? Perdón, disculpen. Eh, Voy a repetir otra, disculpen, ¿no? Verían un nuevo programa para aplicar el nutricionismo. B, verían los problemas del mercado que implicaba el nutricionismo. C, tomarían distancia de los alimentos ultraprocesados de sus dietas, ¿no? D, avalarían la producción de ultraprocesados por ciertos nutrientes. Y la E, se enfocarían en los nutrientes de las comidas sin otra condición, ¿no? Pues acá la clave sería la C, ¿no? Digamos, ¿por qué la C? Porque obviamente acá se está explicando que la idea de percibirse, ¿no? Saludablemente,
de ciertos elementos, ¿no? Es más una cuestión de marketing, que obviamente que algo real, ¿no? Por eso es que existe justamente esa, es, estamos en la C, ¿no? La clave viene a ser justamente la C. Tanto de carácter, que ya sabemos nosotros los textos de carácter mixto, cuál es su característica. Bueno, su característica de los textos de carácter mixto es tener siempre una imagen, ¿no? Y la imagen puede ser un cuadro, una pintura, ¿no? Digamos, un anuncio publicitario. Cualquiera de ellos puede ser justamente un texto mixto. Siempre es importante tener en cuenta que en los textos de carácter mixto, es necesario ver la gráfica, porque cuando uno ve la gráfica se puede dar cuenta cuál es el tipo de pregunta que te están haciendo, ¿no? Y el tipo de pregunta que te están haciendo, por supuesto, puede ser una pregunta en la cual tengas que desarrollar una función muy simple, que os he dicho en alguna ocasión. Por eso es que es necesario tener en cuenta la importancia de leer la gráfica, ¿no? Bueno, vamos a leerlo acá, está un poco lenta, disculpen mi máquina, no, esa no la puedo, estoy tratando de que quede con más. ¿Eh? Un momentito, por favor. Bueno, voy a leerlo mientras trabajen que no se ha quedado acá congelada para mí, para que avancemos, ¿no? Si no, nos vamos acá a atorar con los problemas tecnológicos que tengo. Bueno, texto uno, ya, creo que ya avanzo un poco más. A ver, texto uno, ¿no? Dice, ¿no? Eh, eh, no, ya lo puedo ver. Texto uno, ¿no? Hasta antes de la pandemia, se movió demasiado ya. Ahora sí. Texto uno. Hasta antes de la pandemia, por la COVID-19, cada edición de la Feria Internacional del Libro, FIL, en Lima, superaba en asistencia y ventas a las anteriores. Sin embargo, este año, del 2022, bueno, ya es un poquito antes, ¿no? Como te dice, ¿no? Este año del 2022, el total de asistentes se redujo a casi la mitad respecto a 2019 y el volumen de ventas disminuyó a niveles similares a los del 2017, ¿no? Creo que se dejó de compartir. Bueno, igual sigo leyendo, si me avisas si se dejó de compartir para compartir otra vez, ¿no? ¿Qué más sabemos sobre la demanda de libros y los hábitos de lectura en el Perú? Respecto a la primera, de acuerdo con cifras del INEI 2022, se conoce que el porcentaje de la población eh, que en los últimos 12 meses obtuvo un libro impreso con fines de recreación o información disminuyó en los últimos 5 años, menos de 2 de cada 10 peruanos lo hicieron. No obstante, en ese mismo periodo la demanda de libros digitales aumentó hasta superar la venta física, perdón. Sería interesante ver cómo cambian estas cifras con la apertura de la economía y el mayor retorno a la actividad presencial. Según esa encuesta del 2021 del Ministerio de Cultura, el 80% de la población señala la falta de interés como principal razón por la que no adquieren un libro impreso y solo el 7,4% lo atribuye a falta de dinero. En el caso de los libros digitales, el 60% manifiesta falta de interés y el 30% señala que nunca utilizó Internet, ¿no? Gráfico número 2, porcentaje de la población de 14 y más años de edad que obtuvo o adquirió libros impresos y digitales en los últimos 12 meses, ¿no?
Miren la gráfica que tenemos en cuenta acá, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, ¿no? 28, 29, 28, 25, ¿no? Libros impresos, ¿no? Tenemos un color, libros digitales otros, ¿no? Fuente, blogs, gestión de punto P, evidencia para la gestión 2022. ¿Cuánto leemos los peruanos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta acá. Muy bien, unos minutos igual, lean la gráfica, por favor. Es importantísimo que leamos la gráfica. ¿Ok? Muy bien, entonces, unos minutos y miren bien cuál es la pregunta que podría venir de la gráfica. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, profesor. Sí, se lo escucho. Sí, ok, listo. Disculpen por todos estos impases, ojalá que no se falle otra vez el internet, ¿no? Pues está bien. Acá con problemas. Bueno, vamos a continuar. Voy a volver a convertir nuevamente. Nos hayamos quedado en el texto mixto. Voy a repetir entre el caso las preguntas, que es lo que creo que nos hayamos quedado. Creo que se fue otra vez la señal. ¿Me dicen si me pueden escuchar? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, ya. Ok, listo. Muchas gracias. Eso es lo que me interesa. Bueno, estoy teniendo un problema acá, pero avanzamos. Miren, nos habíamos quedado en el texto mixto y la primera pregunta era el autor del texto centralmente disertaba sobre qué. Y bueno, las alternativas eran las siguientes, ¿no? La adquisición de diversos formatos de libros y las prácticas de lectura. B, el cambio drástico en la participación de la FIL para la lectura peruana. C, la modalidad de lectura virtual como cambio necesario para los jóvenes. D, la disminución de la compra de libros de las tiendas, de las ferias locales y nacionales. La E, los géneros y formatos de libros más consumidos en los últimos años. Entonces acá, claro, la solución es el texto compara, digamos, compara, ¿no? Libros impresos y digitales, analiza ventas y también tenemos en cuenta que está teniendo en cuenta que no hace distinciones, ¿no? Por lo tanto, la clave en este caso sería la A, ¿no? La adquisición de diversos formatos de libros y las prácticas de lectura, ¿no? Es lo que tenemos en cuenta en este caso, ¿no? ¿Ok? La pregunta número 2 dice, ¿es inadmisible sostener que la poca demanda de libros en el Perú tiene como causa la A, la escasez de las ferias, B, el factor económico, D, C, la producción digital, D, la formación pedagógica y el éxito de la virtualización? Entonces la clave, teniendo en cuenta acá la número 2, es la B, ¿no? Es la B, ¿no? Hay que tener presente eso, ¿no? Porque la encuesta indica que solo el 7,4%, ¿no? Solo el 7,4% atribuye la poca compra a la falta de dinero, ¿no? Y la principal causa es la falta de interés. Clave A. Número 3, tenemos en cuenta, dice, según la información del texto mixto, se infiere que la venta de libros digitales en el Perú creció debido a los temas modernos que propagan e incluye un aumento de los escritores de prestigio. C. Aumentó por factores ajenos el ecosistema libresco. La D fomenta la consolidación del mercado ante el mundo. La E disminuyó gracias a la falta de temas controvertidos. La clave es la C, ¿no? Aumentó por factores ajenos al ecosistema. Pregunta número 4, ok, dice, ¿no? Respecto al gráfico La 3. incluido, sí, La 3. la 3, la número 3, la clave es la C, ¿no? La C.
La número 4 es, digamos, como decía, ¿no? Respecto del gráfico incluido, es correcto señalar que en promedio los peruanos no han asistido a la feria de la COVID, ¿ok? Que tenemos en cuenta acá. B, mantiene la reserva sobre sus lecturas. C, trabaja por los que evitan comprar libros. D, no son lectores dedicados o habituales. Eh, y la E, practican actividades ajenas a los libros. La número 4 es la D. La número 4 es la D. Entonces, D de dado, ¿ah? Porque el texto señala que menos de 2 de cada 10 peruanos, ¿ok? Compraron libros impresos en los últimos 5 años, lo que indica hábitos de lectura poco frecuentes y asimismo el gráfico respalda el descenso cuando ya el porcentaje de lectores era menor. De dado, ¿no? Ahorita voy a procurar compartir ya de una vez con ustedes, disculpen, esta toda demora. 5, ¿no? Dice, si en el 2021 la cantidad de personas que compraron libros físicos hubiera bordeado apenas el 10%, entonces habría a, como te dice, ¿no? Tenido drástico descenso de 2/3 de apenas un lustro. B, optado por comprar libros físicos debido al encierro por la tragedia sanitaria. C, mantenido un claro ritmo de consumo acentuado de libros físicos digitales. D, elaborado un plan de emergencia para ayudar a las industrias editoriales. La E, sido igualada con la autoridad por las ventas digitales previas a la pandemia, ¿no? Entonces acá el gráfico muestra un descenso de 12 puntos en 5 años, con el 10% para bajar, ¿no? Las 2/3 partes, por lo que sería notorio o drástico, ¿no? Y aquí la respuesta, por supuesto, es la A, ¿no? Es la A en este caso, ¿no? Muy bien, mientras se está abriendo acá también el archivo para compartirlo, vamos a pasar al texto dialéctico. Ahorita, ahí está, ahorita ya lo puedo compartir. Está abriendo. Para que lo tengamos en cuenta, que es el texto dialéctico, ¿no? Que es un texto que obviamente se caracteriza por tener una idea A frente a una idea B, ¿no? La idea B, claro, se caracteriza justamente por tener, ¿no?, contraposiciones, por eso justamente se considera como un texto de carácter dialéctico, ¿no? Un texto dialéctico tiene justamente esos rasgos y esas características que estamos viendo nosotros a partir de lo que viene a ser este tipo de textos, ¿no? No, como tengo problemas con internet, no sé, se está demorando en abrir el archivo, pero igual hay que avanzar, porque si no, ustedes tienen el texto, ¿no? Ahora sí abrí el archivo, un ratito. Un momento, acá tenemos en cuenta. Ya se está compartiendo. Ustedes, por favor, me indican si ya está compartiéndose. Ya pueden ver el archivo. Yo lo estoy compartiendo, ¿ah? Si me indican si está en buena hora. ¿Lo pueden ver? Este es el archivo en Word.
Alguien me indica si Sí, se puede ver el archivo. Ok, gracias. Gracias. Entonces vamos a ver justamente el texto, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que este archivo, ¿no?, que estamos trabajando acá nosotros, tiene como... A ver, estoy avanzando un poco. Ya se logra ver, profesor. Ya, gracias. Lo estoy ahora bajando para ir a la pregunta última, a la penúltima pregunta. Profesor, es de la Ok, semana 4. texto dialéctico. ¿Sí? Pero lo que pasa es que esa es de la semana 4, profesor, y Ah, ya, estamos en la perdón, 5. disculpen. Ya. Sí, sí, sí. Tienen razón, estoy compartiendo un archivo equivocado. Tienen toda la razón. Vamos a rápidamente. Ya. Ok, entonces, mientras avanzamos acá, semana. Ok, ahora sí que está la semana 5. Vamos a los textos dialécticos. Ahora sí se puede ver, ¿no? Ok. Bien, texto 2, no texto A, ¿no? La inmigración ilegal puede entenderse claramente como un fenómeno problemático que genera presión sobre los servicios públicos, dificulta la regulación laboral, la llegada de migrantes sin documentación, sobrecarga de sistemas de salud y educación, especialmente en países receptores con recursos limitados. Además, el ingreso irregular al mercado laboral fomenta la competencia desleal, ya que muchas veces los migrantes aceptan salarios más bajos y condiciones precarias, lo que puede afectar a los trabajadores locales. En el plano de la seguridad, algunos gobiernos argumentan que la falta de control fronterizo facilita el tráfico de personas y otros delitos transnacionales. Por ello, se considera que el endurecimiento de leyes migratorias y el fortalecimiento de fronteras son medidas necesarias para proteger la soberanía nacional y el orden interno. Es fácil comprender en este sentido que la inmigración irregular puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones, pues la percepción de falta de control genera temor e incertidumbre social. Finalmente, debe comprenderse que permitir el ingreso indiscriminado de personas sin papeles podría estimular nuevas olas migratorias, profundizando la crisis. Texto B. La inmigración ilegal, no, la inmigración ilegal, como te dice, debe entenderse como un problema, no debe entenderse, disculpen, como un problema, sino como el resultado de profundas desigualdades globales. Quienes migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida o huyendo de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Lejos de ser una carga, los migrantes contribuyen a la economía al ocupar puestos de trabajo que muchas veces no son cubiertos por locales, ¿no? Eh, enviando además remesas que fortalecen el desarrollo regional. Diversos estudios señalan que en el largo plazo la integración de
población envejecida, en vez de criminalizar a los migrantes, se deben proponer políticas de regularización e inclusión que aseguren sus derechos básicos y fortalezcan la cohesión social. También es necesario destacar que históricamente la migración ha sido un motor de innovación y de mestizaje cultural que enriquece las sociedades receptoras. De modo que la irregularidad en la documentación no debería ser motivo para negar humanidad ni derechos, sino un llamado a replantear políticas migratorias más justas y solidarias que reconozcan la dignidad de quienes buscan una vida mejor, ¿no? Entonces acá tenemos en cuenta justamente esta parte, ¿no? La clave de la primera, vamos a avanzar un poco para ganar tiempo, es la de la uno, ¿no? Es justamente la que corresponde a la clave T, ¿no? Los efectos de la inmigración ilegal dentro de un territorio, ¿no? Eso es justamente lo que tenemos en cuenta acá, ¿no? Lo que vamos a ver justamente en este caso, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Bien, en el caso de la pregunta número 2, que dice, ¿no? Los antónimos, ¿no es cierto? Los antónimos de las palabras indiscriminado y desarrollo son respectivamente A, respetuoso e inacción, B, controlado y estancamiento, C, sometido y descarrilado, D, condicionado y reducción, E, excluido y sometimiento. Claro, ahí la clave es la B, ¿no es cierto? Que es justamente controlado y estancamiento, ¿no? Debido justamente acá a que el indiscriminado se opone a controlado y desarrollo, estancamiento según el contexto del texto A y B respectivamente, ¿no? Entonces, eso es importante verlo acá y de ahí es necesario que nosotros lo trabajemos, ¿no? Muy bien, la pregunta número 3 que tenemos en cuenta acá, que te dice, ¿no? Según el criterio de A, resulta incongruente aducir que la inmigración ilegal, tenemos en cuenta, A, posibilita la aparición de crímenes contra la libertad personal, B, crea un sistema peligroso entre trabajadores foráneos y oriundos, C, obstaculiza crear leyes que fomentan la violación del trabajo. ¿Ok? Y la D se adopta eficientemente en los países con recursos limitados. La E invita a otras personas que tomen la misma decisión de emigrar. La clave es la D, ¿no? La D que dice se adopta eficazmente en los países con recursos limitados, ¿no? Entonces, esa sería la clave, ¿ok? Pregunta número 4 que tenemos en cuenta acá, te dice, ¿no? A partir de lo señalado por B, se colige que las que amplias desigualdades del mundo pueden regularse con una inmigración masiva a zonas ricas, B, dificultan el intercambio cultural al frenar la migración continua, C, crean un ambiente idóneo para migrar en condiciones óptimas, D, son un factor determinante para desplazamiento territorial, y la E son la razón principal para promover políticas sobre migrantes, ¿no? La clave es la D, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta justamente eso, ¿no? ¿Ok? Sí, es necesario que veamos qué es lo que se responde acá, ¿no? Entonces, eso, por favor, ténganlo en cuenta, ¿no? Bien, vamos a pasar a la última pregunta. Bien, pregunta número 5. Tenemos en cuenta acá lo que te dice. Si el autor de B viera negativamente el mestizaje cultural que es producto de las inmigraciones, probablemente tenemos en cuenta acá lo que nuevamente A, acusaría al autor de otro texto de tener posturas intransigentes, B, remarcaría la necesidad de controlar la migración hacia su país, la B, C, obviaría la necesidad de documentación para poder movilizarse, D, ayudaría para aliviar la violencia y la pobreza de los inmigrantes, y la E, evitaría la contradicción frente a su deseo de políticas inclusivas. Claro, en este caso sería en la clave de la número 5, la B,
¿no? La B que te dice, si B rechazará el mestizaje, su postura inclusiva se volvería restrictiva, enfatizando la necesidad de controlar la migración. Texto número 3, de que tenemos en cuenta acá nuevamente un texto mixto, lo tenemos a ver aquí. Vamos a avanzar rápido. Igual, si no nos alcanza el tiempo por este problema que he tenido, podemos leer por lo menos el texto en inglés, dar las claves y resemantizarlo en la próxima clase, ¿no? Pero por lo menos los textos en castellano sí hay que poder terminarlos. El 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpsons, en el que fanáticos de todo el mundo conmemoran su primer episodio en 1987 como un corto de animación de Tracy's Ullman Show, creada por el dibujante Matt Groening. La serie se ha convertido en un emblema de la animación televisiva con un catálogo que marca 34 temporadas y 650 episodios y hasta una película. Entonces, a lo largo de los años, el programa ha contado con la participación de múltiples celebridades, incluidas algunas de origen latinoamericano. El primer invitado de la región fue el músico estadounidense de ascendencia puertorriqueña Tito Puente, quien apareció en un episodio de 2 partes interpretando a un profesor de música eh, de la escuela primaria de Springfield, sospechoso de intentar asesinar a Charles Montgomery Burns. Ese mismo año, la serie mostró una foto de Fidel Castro, pero la primera interpretación del revolucionario político cubano tuvo lugar en 1998, en un episodio en el que Homero y el señor Barnes y Smithers visitaron la isla Caribe. La serie también ha retratado las personalidades del deporte latinoamericano como ídolos del fútbol brasileño, Pelé en 1997 y Ronaldo 10 años después. El campeón de boxeo mexicano-estadounidense, Oscar de la Hoya, tuvo el lujo de interpretarse a sí mismo en el primer episodio de la 15ª temporada de la serie. ¿Qué latinos famosos han aparecido en Los Simpsons? Tenemos en cuenta acá, miren la pregunta, dice, ¿no? Personalidades de origen latinoamericano que aparecen en la serie Simpsons. Oscar de la Hoya, Guillermo del Toro, miren los episodios, Fidel Castro, Andy García, ¿no? En los años, Tito Puente, Bad Bunny, Pelé, Ronaldo, el Papa Francisco, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fuente, ¿ok? ¿Qué latinoamericanos han salido en Los Simpsons, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora podemos darnos unos minutos para que ustedes también lo revisen, para empezar a responder estas preguntas, ¿ok?
Ok, voy a compartirlo otra vez. Disculpen, ya. Vamos a empezar a dar las respuestas correspondientes. Vamos a sacarlo. Listo. Ok, la primera pregunta que tenemos en cuenta es, claro, sobre el mundo de los Simpsons, ¿no? Muy conocido, seguramente ustedes lo habrán visto. Eh, Principalmente el autor del texto afirma qué cosa, ¿no? ¿Qué afirma, no? Que el programa de Los Simpsons suele retratar con gran humor y simpatía a las celebridades del contenido americano eh, mm, mm, con gran humor y simpatía, ¿no? Ve Los Simpsons es un programa de éxito mundial y ha incluido, en el cual ha incluido celebridades de la región latinoamericana. C. Los Simpsons han optado por mostrar los éxitos de los norteamericanos para rendirles honor a las celebridades. La D. En Latinoamérica los Simpsons tienen buena acogida, por lo que el programa ha decidido incluir sus artistas, ¿no? Y la E. Las diferentes celebridades latinoamericanas retratadas en los Simpsons son exitosos y queridos por todos. Bueno, la clave en el caso de la primera es obviamente la B, ¿no? O sea, Los Simpsons es un programa de éxito mundial, el cual ha incluido a celebridades de la región latinoamericana. C, Los Simpson, perdón, disculpen, dos. Respecto a la infografía presentada, se corrige que en Los Simpson ha primado la exclusión de personajes asociados al deporte latinoamericano. B, no ha habido una participación uniforme de todos los países sudamericanos. C, ha existido la intención de mostrar a artistas americanos recién en este siglo, ¿ok? A, C, ha existido, perdón, D, no ha sido llamada la inclusión de personajes asociados al ámbito político. Y la E, ha reformulado algunos episodios tras el fracaso de interpretaciones simples, ¿no? Pues claro, en la pregunta número 2, la clave, por supuesto, es la B, ¿no? La infografía muestra invitados de algunos países latinoamericanos, pero no de todos, indicando participación desigual. Número 3, de acuerdo con la información del texto mixto, es válido subrayar que en la última década el programa Los Simpson A representó a más personajes puertorriqueños, B incluyó un personaje religioso muy importante, C fomentaba la participación solo de cantantes, la D descartaba la presencia de cualquier cineasta, la E sido polémico al incluir al revolucionario Castro. Número 3 es la B, incluido un personaje religioso muy importante, ¿no? Número 4, el sustantivo emblema puede ser reemplazado por A, escudo, B, imagen, C, esquema, D, programa y la E, el modelo, ¿no? Entonces, emblema se usa como sinónimo de símbolo o, o ícono, disculpen, representativo de la animación televisiva, ¿no? Entonces ahí la clave es la E, obviamente, ¿no? Y la número 5 que tenemos en cuenta acá nosotros, ¿no? La número 5 es si los productores de Los Simpson vetaran cualquier connotación política en esta serie animada, probablemente a tres personajes asociados al mundo futbolístico serían más reconocidos. B, los episodios habrían superado el millar al evitar una censura drástica. C, por lo menos dos episodios de este programa habrían sido modificados. D, los familiares de los personajes representados reclamarían los derechos. Y la E, más de un personaje sudamericano tendría que ser excluido de la serie, ¿no? Entonces, claro, acá la solución, como podemos darnos cuenta, en el texto es que se señalan dos episodios en uno, que en donde aparece una fotografía de Castro y en el otro los personajes que viajan a Cuba. El veto a referencias políticas habría obligado a la modificación de ambos. Clave C de casa, ¿no? Por lo menos dos episodios de ese programa habrían sido modificados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta justamente ese aspecto de acá. Bueno, no hemos terminado. Siempre que tengan igual una pregunta o en la siguiente clase algo no les queda por la situación que me ha pasado, que me disculpo nuevamente con ustedes,
¿no? Me lo dicen, pero hay que cerrar la práctica con las claves, ¿no? Y revisar, bueno, ahora el texto en inglés, ¿no? Tal vez no lo podamos terminar del todo en el sentido de traducir todas las preguntas, pero sí traducir el texto principal, ¿no? Bueno, lo leemos. Children with pandas experience a stark and sudden onset of tics and or things obsessive, compulsive disorder. Um, digamos, bueno, ay, disculpe, estoy un poco mal, no leo bien ahorita. A ver, seguimos. We see some often appearing seemingly overnight, just as suddenly a child with pandas might develop litany on other uses, including regressions in developing over motor skills, aggressive and erratic behavior, mood swings, pain, irritability, and sleep disturbance, among others. The condition's exact prevalence is hard to pin down, but experts agree pandas is not common. One estimate says one in every 11, 80,000 children might 800, disculpen. Children might develop pandas or a related condition called pediatric acute onset neuropsychiatric syndrome PANS. In a year or so, the numbers to vary dramatically from study to study. They do, however, seem to be more prevalent among boys than girls, according to data from an international patient registry. As three children before puberty. For obvious reasons, parents are completely terrified when these uses emerge, says Shannon Delaney, a child and adolescent neuropsychiatrist in private practice who treats patients with the condition in New York City use. I frequently hear them describe it as it feels like my kids is not there. It feels like they possess, ¿no? Ducharme, he, unbearable pain, suffer. Voy a traducir rápidamente para que lo tengan. Voy a dar las claves también, aunque lo trabajaremos un poquito el día martes, ¿no? Para recuperar un poco los minutos que tuve el problema con internet, ¿no? A ver, más o menos sería así como chicos, niños o los niños con síndrome de pandas experimentan una aparición repentina intensa de tics y o signos de trastorno obsesivo compulsivo OCD, no sé acá cómo sería, se podría traducir, ¿no? O OCD, ¿no? Sería la sigla. Con síntomas with Simpson, con síntomas que a menudo aparecen de la noche a la mañana, de forma igualmente repentina. Un niño con un síndrome de pandas, puede desarrollar una serie de otros problemas como regresiones en el desarrollo, las habilidades motoras, comportamiento agresivo, impredecible, cambios de humor, dolor, irritabilidad y trastornos de sueño, entre otros. La prevalencia exacta de esta afección es difícil de determinar, pero los expertos coinciden en que el síndrome de pandas no es común. Se estima que uno de cada 11.800 niños podría desarrollar síndrome de pandas o una afección relacionada llamado síndrome neuropsiquiátrico pediátrico de inicio agudo, PANS, al año, aunque las cifras varían considerablemente entre los diferentes estudios. Sin embargo, parece ser más frecuente en niños que en niñas, según datos de un registro internacional de pacientes, y se presenta antes de la pubertad. Por razones obvias, los padres se aterrorizan cuando surgen estos problemas, afirma Shannon Delaney, neuropsiquiatra infantil y adolescente en consulta privada que trata a pacientes con esta afección en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Con frecuencia los oigo escribirlos así: siento como si mi hijo no estuviera, siento como si estuviera poseído, ¿no? Ese es un poquito, voy a dar las claves ya para que lo podamos cerrar bien y ya lo revisamos el día martes, ¿no? Clave la primera sería la A, número 2 sería la E, número 3 la clave sería la B,
número 4, la clave sería la D, y la número 5, la clave sería la C. Entonces, eso es lo que tendríamos en cuenta con la cuestión. Tenemos un minuto, si ustedes igual quieren hacer alguna pregunta con respecto a lo que hemos hecho ahora, sobre alguna duda, si no ya estaríamos, ¿no?, con un minuto ya para terminar. Las preguntas en inglés, claro, como necesitan una traducción, ya el día martes haremos una traducción de las preguntas, ¿no? Por lo menos ya tienen el texto principal traducido, que es lo más importante. Bueno, ya son 9:20, estamos cerrando acá con la clase y nos vemos el día martes. Nuevamente las disculpas del caso por este impasse tecnológico. ¿Ok? Y procuremos, en tal caso, revertirlo el día martes. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana, nos vemos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, nos vemos.